Ok, buenas tardes profesor. Soy el alumno Rentería Aguirre Sebastián y ahora voy a hacer el video acerca de los informes 6 y 7 acerca de los filtros digitales. Bueno, para comenzar con la presentación, vamos a hablar de los filtros digitales. Filtros digitales. Que los filtros digitales vienen a ser sistemas que van a procesar las señales para la función que nosotros le damos, ya sea de resaltar, atenuar o también eliminar ciertas componentes de frecuencia. Y bueno, en los filtros digitales tenemos dos tipos o dos familias. Son los filtros de tipo FIR y los filtros de tipo IR o IIR. Que en este caso, bueno, el filtro de tipo IIR o Infinitive Impulse Response son los filtros cuya respuesta al impulso es teóricamente infinita. Y bueno, ambos filtros se basan en la siguiente función de transferencia, en donde vamos a hacer el uso de la transformada z para poder nosotros mostrar cómo es su comportamiento con el siguiente polinomio, y abajo vamos a tener una sumatoria. Bueno, es 1 más sumatoria de b de m por un z a la menos m, y acá va a la menos n. En este caso, acá arriba nosotros tenemos en el numerador nosotros vamos a llamar a los ceros, y en el denominador vamos a llamar los polos. ¿Y por qué se define esto? Porque bueno, hay ciertas características de estas familias de filtros que van a ser representados por esta ecuación por esta función de transferencia. En el caso del filtro IIR, bueno, esta parte de aquí viene a ser 0. Todo esto vale 0 en el filtro IIR. Y bueno, en el caso del filtro FIR, pues también se le puede llamar no recursivos, y acá en el caso del IR es recursivo. Esas son otras formas. Algunas características principales con respecto a la fase y también a la estabilidad de los sistemas son, bueno, en el caso del filtro IIR, que son de fase no lineal y son estables. Son no lineales y son estables. La mayoría de veces son estables, pero no siempre. Y en el caso del filtro FIR, también tienen fase lineal. Bueno, en este caso tienen fase lineal. Son lineales, pero en este caso siempre van a ser estables. Eso se va a cumplir siempre. Estable siempre, a diferencia del filtro IR. Bueno, tenemos también tipos. En el caso de los tipos del filtro IR, tenemos el filtro Chebyshev tipo 1, que tiene un rizado en banda pasante y también tiene una transición más rápida. En el caso también del Chebyshev tipo 2, que es un rizado de banda de tensión. Y bueno, también está el elíptico. Y en el caso de los filtros de tipo FIR, tienen los tipos comunes son el filtro rectangular, el filtro de ventana y el filtro tipo McLean-Lang. Bueno, eso es un poco de la teoría acerca de cómo van los filtros. Aparte también creo que se puede mencionar cómo se, cómo se puede graficar usando MATLAB. Eso ya lo vamos a ver ahora. Eso es un poco de teoría acerca de cómo se van los filtros. Y bueno, ahora vamos a ver con estos códigos tanto los filtros IR como los FIR, y también un poco del filtro multibanda. Bueno, comenzamos con el filtro de tipo IR. Vamos a reproducir el código. Acá podemos ver primero una señal de entrada, es una señal sinusoidal común, y acá la señal de la salida, en donde acá vamos a observar una atenuación en la señal de salida, está atenuada, y acá es la respuesta al filtro.
Y bueno, acá se nota claro que la frecuencia de corte es 50 Hz. Podemos ver el cambio abrupto en el filtro. Y bueno, para comprobar el análisis anterior acerca de la linealidad y también de la estabilidad de estos filtros, vamos a utilizar esta gráfica. Bueno, tenemos una gráfica de magnitud. Y acá es donde nos importa, en la gráfica de fase, que recordando los temas pasados, sabemos que para que una fase sea lineal se tiene que trazar una tangente y tiene que dar justo en esa línea. Pero en este caso, si nosotros trazamos una tangente, va a partir la respuesta en fase. Es decir, que va a ser una fase no lineal, corroborando lo que dijimos teóricamente, que los filtros de los filtros IR son filtros no lineales. Pero ahora, hablando de la estabilidad, utilizamos esta gráfica de círculo unitario. Podemos ver estos puntos de acá que se refieren a los polos, que en el caso ya lo hemos visto que si están dentro del círculo unitario, el sistema va a ser estable. Y en este caso sí los tenemos dentro del círculo unitario, corroborando así que en este caso en particular del filtro, que estamos hablando de un tipo de filtro Chevy tipo 2, en este caso es un filtro estable. Ese es en el caso de los filtros de tipo IR. Aparte también quiero señalar el formato que se usa para poder graficar estas señales. En el primero tenemos la potencia a la que está elevada. Luego tenemos el RS, la frecuencia corte entre la frecuencia de muestreo entre 2, y le ponemos el tipo de filtro que estamos usando, que en este caso es high. Bueno, y este es el código que hemos usado, y ese es para el caso de IR. Ahora vamos a ver el caso del filtro tipo el FIR. Ahora vamos a ver, aquí está. Bueno, la secuencia de entrada es también una señal sinusoidal, y acá tenemos la salida. En este caso se puede ver un voltaje pico de 0.013. Bueno, vamos a ver de qué tipo de filtro estamos hablando. Es un filtro de tipo rectangular, Redwin, usando una ventana rectangular, y por eso es el comportamiento de la gráfica. Acá tenemos el comportamiento del filtro, la respuesta de filtro, también una frecuencia corte de 50. Acá se nota el cambio abrupto. Acá también se señala, bueno, no lo señalé antes, pero a esta parte se le dice rizado en la banda de paso. Luego tenemos el rizado en la banda de supresión, y la banda del medio se llama la banda de atenuación, que es donde se hace el cambio. Pasando luego a la gráfica también de la magnitud de fase. En este caso se nota claramente que la fase se trata de una fase lineal, porque la tangente que nosotros vamos a trazar va en la frecuencia de corte, que es 50, va a coincidir con la gráfica de la fase, dándonos una fase lineal. Y luego tenemos la gráfica en este caso, de la estabilidad. Tenemos el mismo círculo unitario. Acá podemos ver círculos, pequeños círculos a las afueras, pero esos se tratan de los ceros de la función de transferencia. Para nosotros poder definir la estabilidad, tenemos que ver los polos, y los polos están representados por el X. En este caso vemos que el X está centrado, está dentro del círculo unitario. Es decir que, bueno, en este caso también, como todos los casos, siempre va a ser estable el de este tipo de filtro. Y acá vemos donde nosotros hemos definido acá nuestro tipo de filtro en el código de MATLAB. Ok, buenas tardes, profesor. Ahora continúo con la exposición acerca de el ecualizador.
para la cual haré uso de el software Simulink que se puede encontrar dentro de MATLAB para poder demostrar cómo funciona un ecualizador más que todo y qué es lo que se quiere demostrar. En primer lugar, hay que definir qué es un ecualizador. Un ecualizador se usa para o modificar o controlar los distintos niveles de las bandas de frecuencia de una señal de audio, ya sea música o cualquier tipo de señal que tengamos. Lo que buscamos es definir o más bien eh, definir la señal grave, los sonidos graves, los sonidos medios o los sonidos agudos, dependiendo del tipo de filtro digital que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, para esta experiencia, se ha decidido utilizar el filtro Chebyshev tipo 2, que es un filtro de tipo IR, el cual se va a emplear porque va a tener una transición rápida entre las bandas de paso y la banda de rechazo, principalmente eso. Y también porque es óptimo para este tipo de laboratorios, en este caso el ecualizador, porque el rizado que se presenta va a estar en la banda de rechazo, es decir, en la banda que no va a dejar pasar el espectro de frecuencia. De esta forma no va a afectar a la señal o a la parte que queremos filtrar, ya sea del tipo de filtro pasa bajo o filtro pasa alto. Bueno, ahora con esa pequeña introducción pasamos a el experimento en Simulink. Para eso hemos, primero tenemos una entrada de un audio, en este caso una música. Luego vamos a hacer uso de 3 filtros digitales para ir mostrándoles. El primer filtro va a ser un filtro de tipo, como ya lo mencioné, tipo Chebyshev 2, pero pasa bajo. Luego tenemos el siguiente filtro que va a ser un Chebyshev 2 también, pero va a ser en este caso un pasabanda. Y vamos a tener un tercer filtro que va a ser un Chebyshev tipo 2 también, pero en este caso un pasa alto. Luego pasará a un slider de ganancia y luego se sumará para finalmente dar una salida y analizarlo en el espectro de frecuencia, en el analizador del espectro. Acá vemos otros 2 bloques que van a servir para poder guardar la señal filtrada y una bocina para poder escuchar la señal que nosotros queremos filtrar. Bueno, en primer lugar comencemos con el filtro tipo Chebyshev 2 de pasa abajo. Vamos a activarlo poniendo 1 en el slider gain. Y ahora vamos a definir los parámetros, en este caso la frecuencia de corte. Para poder tener un corte notorio, vamos a hacerlo en 300 Hz para poder notar cuál es la diferencia. Vamos a ver una atenuación de 80 decibeles, el cual prácticamente va a desaparecer la potencia que va a generar la parte filtrada. Bueno, ahora sí vamos a reproducir el filtro, el archivo. Y acá tenemos 2 señales. En primer lugar, la señal amarilla de acá es la señal original. Y la señal de acá, la naranja, va a representar la señal filtrada. Ahora escuchemos. Se puede escuchar más o menos que se ha apagado la voz, pero se escucha un poco el sonido de la pista de audio. Sin embargo, la voz se ha apagado. Y eso es porque nos damos cuenta que la señal de color naranja, justamente en esta parte de acá, que son los 300 Hz que hemos definido como frecuencia de corte, va a comenzar a atenuar la señal. Vemos que hay una disminución una disminución, una atenuación de la señal, de la potencia de la señal. Sin embargo, de 300 Hz hacia 0 Hz, vemos que son la misma frecuencia. El espectro sigue igual, es por eso que se escucha de esa forma. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, una frecuencia, en este caso, de 5000 o 5K, 5 kHz, y vamos a reproducir. Ahora ya podemos escuchar más. Se puede escuchar más y se debería escuchar un poco más la voz. Vamos a escuchar. I'm going back to 505.
escucha más y acá vemos también nuevamente que se ha movido la frecuencia de corte a 5 kHz y esta parte de la frecuencia se está en este momento no se está atenuando como con el ejemplo anterior. Es por eso que se escucha de esa forma. Eso es en el primer caso del filtro pasa abajo. Ahora vamos a probar el filtro pasa. Antes de ir al filtro pasa banda, vamos a probar el pasa alto. El funcionamiento del filtro en Simulink es similar. Acá tenemos una frecuencia de corte. Nosotros vamos a definir qué frecuencia de corte queremos. Vamos a hacer que desaparezca un poco el sonido. Entonces vamos a poner una frecuencia de corte de 4000 o de 5000 para este filtro pasa alto. Y vamos a escuchar. Prácticamente no se escucha nada, a pesar de tener el volumen al máximo. Ahí logramos escuchar un poco, pero prácticamente está todo opacado. Entonces vamos a analizar el espectro. Acá podemos ver que la frecuencia de corte va a ser en 5K, en 5 kHz. Sin embargo, a diferencia de este es un filtro pasa alto, solo va a dejar pasar las frecuencias mayores a 5 kHz, que son estas de acá, de 5K para adelante. Y las frecuencias menores van a ser atenuadas en 80 decibeles. Es decir, prácticamente van a desaparecer. Aquí tenemos la señal original que es la amarilla y esta sería la señal después del filtrado. Como vemos, ha disminuido la potencia. Ese es el caso del pasa alto. Y ahora sí podemos ver el caso del pasa banda, que el funcionamiento, como lo dice su nombre, vamos a definir dos frecuencias de corte, dos frecuencias, la cual solamente van a pasar las frecuencias que estén en ese rango. Vamos a poner, por ejemplo, de un kilohertz a 3 kilohertz, por ejemplo. Y ahora vamos a activarlo y escuchemos. Se puede escuchar, sin embargo no se escucha la pista, como cuando estaba con la versión que pasaba. Ahí se escucha. La señal ha sido alterada como se ve y nuevamente en el análisis del espectro de frecuencia vemos claramente cómo de la señal original, al analizar la señal luego de ser filtrada, podemos ver cómo es notorio la banda que está pasando, que en este caso nosotros lo hemos definido en 1 kHz y en 3 kHz, y se está atenuando tanto los dos rangos que sobran, pues de 0 a 1 kHz y desde 3 kHz para adelante se están atenuando, solamente dejando pasar esta banda. Finalmente también podemos hacer algo interesante que es activar dos o activar los tres, ya podemos activar los tres filtros y de esta forma obtener un filtrado utilizando los tres. Sin embargo, debemos tener cuidado porque si escogemos mal los parámetros, probablemente obtengamos la señal original o la música original, ya que no se van a solapar entre sí y al final se va a reproducir todo. Por eso para el filtro paso abajo vamos a utilizar una frecuencia corte de 1000, es decir, solamente van a pasar las señales por debajo de 1000 Hz. Luego para el filtro de pasa alto vamos a ponerle una de 8000 para que sea notorio el espectro de frecuencia. Y para la pasabanda vamos a poner entre 3000 y 7000 kHz para poder notar cómo está distribuido el espectro de frecuencia. Y aquí podemos verlo. Escuchemos cuál ha sido el efecto.
la diferencia que hagamos en los niveles. Sin embargo, se puede apreciar mejor. Ahora en este grupo. Como lo dije, bueno, nuevamente muestro la frecuencia, la señal, el espectro de frecuencia de la señal original. Y ahora tenemos el espectro de frecuencia de la señal luego de pasar por los tres filtros ya. Acá se ve notoriamente que aquí está definido el filtro pasabanda entre las dos frecuencias que hemos dado, que es de 3000 y de 7000. Acá está. Y también acá vemos notoriamente que aquí está definida el filtro pasabajo, que le hemos puesto de 1000, de 1 kHz para atrás, o sea, pasa esta parte. Y acá también que hay otro, se puede decir un hueco de forma banal, hay dos huecos. Y acá está pasando toda la señal original por el filtro pasal de acá para adelante, desde 8K. Bueno, y con esto se queda demostrado cómo utilizando Simulink y los filtros digitales podemos obtener un ecualizador en el cual podemos cambiar los espectros de... Más que cambiar, no cambiamos los espectros de frecuencia, lo que hacemos cambiamos los parámetros utilizando los filtros para poder atenuar la señal o las frecuencias que nosotros queramos y de cierta forma obtener una nueva señal o un nuevo audio de la señal. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Soy el alumno Sebastián Rentería Aguirre. Y gracias.